Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Sabes qué es absolutamente ridículo?, dijo la capitana Olivia Reed, soltando una carcajada mientras daba un sorbo a su taza de algo que olía vagamente a canela y aceite de motor. El hecho de que el Consejo Galáctico haya clasificado a nuestras dos especies como originarias de mundos mortales, pero que aún se sorprendan de lo bien que nos llevamos. Al otro lado de la mesa, el embajador Khazar, del Imperio Drahari, hizo chasquear sus mandíbulas en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como su versión de la risa Drahari. Su exoesqueleto brillaba bajo la luz ambiental del salón diplomático de la estación, los tonos iridiscentes de azul y verde cambiando a medida que se movía. Quizás lo más ridículo, respondió Khazar. Su traductor convirtió sus chasquidos en un inglés perfecto con apenas un matiz de lo que los humanos llamarían acento británico, una peculiaridad en la programación que nadie se había molestado en corregir porque, francamente, a todos les resultaba divertido. No como si el hecho de ser supervivientes endurecidos por la evolución automáticamente nos hiciera sedientos de sangre. Bueno, siendo justos, replicó Olivia, recostándose en su silla, tu gente tiene sacos de ácido y puede levantar una lanzadera pequeña con las manos. Y tu especie evolucionó en un planeta con tanto oxígeno que todo intenta incendiarse constantemente, contraatacó Khazar, sus 4 ojos parpadeando en secuencia, el equivalente de un humano levantando una ceja. Y además, desarrollaron una obsesión extraña por domesticar criaturas que podrían matarlos. Touché, dijo Olivia sonriendo, aunque mantengo que los perros son adorables universalmente, incluso los Mineri los aman, y ellos son básicamente malvaviscos conscientes. La improbable amistad entre la capitana Reed y el embajador Khazar era un microcosmos de la relación más amplia que había surgido entre los humanos y los Drahari en los 5 años desde el primer contacto. 2 especies de planetas que deberían haberlas matado, uniéndose a la comunidad galáctica con apenas meses de diferencia y siendo etiquetadas de inmediato como especies peligrosas de mundos mortales por las especies más antiguas. Lo que el Consejo Galáctico no había anticipado era la afinidad instantánea que se formó cuando 2 desvalidos evolutivos reconocieron la lucha por sobrevivir del otro. 3 semanas antes. El almirante Sao, de la Flota Unida de la Tierra, se mantenía erguido como una vara en el puente de Louis Intrepid, la nave insignia de la Tierra y el orgullo de la todavía incipiente Marina Espacial Humana. A su lado, el consejero Besnar, del Consejo Galáctico, se retorcía nervioso, su forma gelatinosa ondulando con ansiedad. Almirante, debo expresar una vez más mis serias preocupaciones sobre este ejercicio militar conjunto con los Drahari, burbujeó Besnar, su traductor produciendo una voz aguda y nasal que llevaba al almirante Sao al límite de su considerable paciencia desde hacía 3 días. Y yo debo recordarle, consejero, que este ejercicio fue aprobado por el Consejo en pleno, incluido su superior, respondió Sao con calma, sin apartar la vista de la pantalla principal donde una formación de naves de guerra Drahari era visible. Sus diseños aerodinámicos, casi orgánicos, contrastaban marcadamente con las naves humanas de líneas angulosas. Es un terrible error, insistió Besnar. Poner juntas a 2 especies de mundos mortales en un contexto militar es pedir un desastre. Sus especies son naturalmente agresivas, territoriales, ingeniosas y adaptables. Y si mal no recuerdo, interrumpió Sao, esas mismas características salvaron 3 mundos del Consejo durante la incursión de las colmenas el año pasado, mientras las especies, civilizadas, aún debatían el protocolo adecuado para las acciones defensivas. El cuerpo translúcido de Besnar se tornó de un púrpura intenso, un claro signo de vergüenza. Sao había aprendido que la incursión de las colmenas era un punto delicado para las razas más antiguas del Consejo, que habían sido tomadas completamente por sorpresa. Fue la acción combinada de las fuerzas humanas y Drahari, sin la aprobación del Consejo, la que logró contener el avance y repeler a las colmenas. Esa fue una circunstancia excepcional, murmuró Besnar. Y ahora nos estamos preparando para la próxima circunstancia excepcional, dijo Sao con firmeza. Computadora, abre un canal a la nave insignia Drahari. La pantalla cambió y apareció la imponente figura del comandante de guerra Tazrel, de casi 2,5 metros de altura,
con un exoesqueleto color cobre bruñido y ojos que brillaban como brasas encendidas. Tazrel era intimidante incluso para los humanos, que ya estaban acostumbrados a la apariencia de los Drahari. Almirante, retumbó la voz de Tazrel por el puente, el traductor dándole un tono similar al de grava siendo triturada. Mis guerreros están en posición y ansiosos por comenzar este ejercicio. Como nosotros, comandante de guerra. ¿Están cómodos sus observadores?, preguntó Sao con delicadeza, sabiendo que los Drahari también estaban acompañados por representantes del consejo que probablemente estuvieran tan nerviosos como Vesnar. Las mandíbulas de Tazrel hicieron clic en un patrón que la tripulación humana ya había aprendido a reconocer como diversión. El consejero Plex está experimentando lo que su especie llama malestar digestivo moderado. Al parecer, el concepto de combate simulado altera su constitución. Sao se permitió una leve sonrisa. El consejero Vesnar parece estar aguantando un poco mejor, aunque sospecho que eso es solo porque su especie carece de un sistema digestivo convencional. A su lado, Vesnar onduló indignado. En efecto. Procedemos con la fase 1 del ejercicio. Mis artilleros esperan con particular entusiasmo probar sus sistemas de puntería contra su nueva fragata de sigilo. Por supuesto, asintió Sao, aunque debo advertirle que nuestra inteligencia artificial de defensa puntual ha sido significativamente mejorada desde nuestra última operación conjunta. Puede que sus bombarderos encuentren la recepción un poco cálida. Aceptamos el desafío, almirante, respondió Tazrel. 2 naves Drahari, asuman formación de ataque talón. Comiencen la cuenta regresiva para el inicio del ejercicio. Mientras las naves Drahari comenzaban a moverse con una precisión inquietante hacia una formación de ataque, Vesnar se deslizó más cerca de Sao, bajando la voz. Esta conversación tan casual sobre la violencia es perturbadora, almirante. La mayoría de las especies en la galaxia han evolucionado más allá de esos instintos primitivos. Sao lanzó una mirada al consejero y luego volvió a centrar su atención en la pantalla donde Tazrel ladraba órdenes a su tripulación. Con respeto, consejero, la mayoría de las especies en la galaxia evolucionaron en mundos que no intentaban matarlos todos los días. Cuando tu planeta trata de envenenarte, quemarte, congelarte, ahogarte o devorarte regularmente, desarrollas esos instintos primitivos, o te extingues. Y sin embargo, aquí están ambos, trayendo esos instintos a las estrellas, replicó Vesnar con amargura. Sí, coincidió Sao. Aquí estamos. Y gracias a las estrellas por ello, o la colmena estaría ahora mismo en las cámaras del Consejo decidiendo qué mundos suyos consumir primero. En la pantalla, la cuenta regresiva llegó a 0 y el ejercicio comenzó. El teniente Kai Wilson estaba viviendo el mejor momento de su vida, incluso mientras las alarmas resonaban y su casa temblaba bajo la presión de una maniobra de alta gravedad. Su escuadrón, compuesto por 12 cazas Raptor de la Fuerza Espacial de la Tierra, estaba inmerso en un combate aéreo furioso con un número igual de cazas Talon Drahari. Lo que había empezado como un enfrentamiento simulado se había transformado rápidamente en una elaborada danza tridimensional de muerte. Racer 3, gira a la izquierda, tienes uno en la cola, gritó Kai por el canal de comunicación mientras giraba su propio caza y alineaba un disparo contra un talón que perseguía a su compañero de ala. Lo veo, Racer, respondió Lida, la teniente Aline Durmont, con tensión. No puedo quitármelo de encima, estos bichos pueden aguantar fuerzas G que a nosotros nos harían puré. La computadora de puntería de Kai se bloqueó en el caza enemigo y lanzó un misil simulado. En un combate real, habría sido un proyectil hiperveloz directo al objetivo. En este ejercicio, la computadora simplemente calculaba trayectorias y resultados. Su HUD parpadeó, fallo. El piloto Drahari había detectado el lanzamiento y ejecutado una maniobra evasiva que debería haber sido físicamente imposible, incluso para su especie. Pero, ¿cómo demonios?, alcanzó a decir Kai antes de que su sistema de alerta chillara. Un talón había logrado colocarse a sus 6 sin que él se diera cuenta. Antes de poder reaccionar, su casa se sacudió al registrar un impacto directo en la simulación. Motor crítico. Muerte simulada, indicó el sistema. Maldición, murmuró Kai mientras los controles se bloqueaban y el sistema lo obligaba a jugar muerto.
Solo pudo observar impotente cómo el resto de su escuadrón era eliminado metódicamente por los cazas Drahari más maniobrables. Cuando cayó el último caza humano, se abrió un canal de comunicación y el rostro de su oponente Drahari apareció en su pantalla. Las mandíbulas de la comandante de vuelo estaban extendidas en lo que Kai había aprendido que era un gesto de respeto. «Excelentemente luchado, Teniente Wilson», chilló ella, su traductor convirtiendo las palabras en un inglés ligeramente acentuado. «Tus tácticas fueron creativas, si al final algo fútiles». A pesar de su naturaleza competitiva y de odiar perder, Kai no pudo evitar sonreír. Sus pilotos se mueven como si no estuvieran atados a las leyes de la física, comandante. ¿Cuál es su secreto? Algún tipo de tecnología de amortiguación inercial que no conocemos. Exara emitió un sonido que el traductor no logró captar, algo entre una risa y un silbido. Nada tan exótico. Simplemente, evolucionamos en un mundo con 1.3 veces su gravedad y con depredadores que podían atacar desde cualquier dirección. La selección natural favoreció a aquellos que podían soportar aceleraciones extremas y cambiar de dirección rápidamente. O sea que lo que me estás diciendo es que debería empezar a entrenar en una cámara de hipergravedad, bromeó Kai. Sería un comienzo, respondió Ixara, y Kai juró que su voz traducida tenía un tono burlón, pero aunque dudo que tu endoesqueleto pueda igualar nuestras ventajas naturales. Tal vez no, pero denos tiempo. Los humanos somos buenos adaptándonos. Es lo nuestro. Y también lo nuestro, coincidió Ixara. Tal vez por eso nuestras especies se entienden, mientras el resto de la galaxia nos teme a ambos. Antes de que Kai pudiera responder, la voz del almirante Sao retumbó por el canal general. Todas las unidades, fase 1 del ejercicio completada. Regresen a sus respectivas naves para el informe. La fase 2 comenzará en 3 horas. Mientras los sistemas de su casa volvían a estar operativos y se dirigía de regreso al Intrepid, Kai no pudo evitar sentirse emocionado por la siguiente fase del ejercicio. Había algo estimulante en medirse contra los Drahari, era un tipo de desafío que ningún entrenamiento contra otros humanos le había proporcionado. El resto de la galaxia podía haber 2 especies peligrosas de mundos mortales, pero todo lo que Kai veía era una oportunidad para que la humanidad aprendiera, creciera y, tal vez, hiciera algunos amigos interesantes en el proceso. En el salón de observación de la estación del Consejo Galáctico T9, el consejero Vesnar y su colega Plex observaban las grabaciones del ejercicio militar con expresiones que, a pesar de sus fisiologías alienígenas, solo podían describirse como una horrorizada fascinación. ¿Viste cómo se comunican durante el combate?, susurró Plex, sus 8 ojos parpadeando rápidamente mientras el holograma mostraba las fuerzas humanas y Drahari enfrascadas en una guerra simulada, nave contra nave. ¿Conversan con tranquilidad? ¿Bromean incluso? ¿Qué clase de seres evolucionados hacen bromas mientras se enfrentan a la violencia? Especies de mundos mortales, respondió Vesnar con un estremecimiento que recorrió su forma gelatinosa. Sus vías neuronales deben ser fundamentalmente distintas a las nuestras. Las hormonas del estrés por sí solas dejarían catatónicas a la mayoría de las especies civilizadas. En la proyección, un crucero humano ejecutaba una maniobra temeraria, recibiendo intencionadamente un impacto lateral de las armas simuladas de una nave Drahari para colocarse en una posición de disparo más ventajosa. Ambos consejeros se estremecieron ante tal temeridad. Y parecen disfrutarlo, señaló Plex con incredulidad. Mira las lecturas biométricas de ambas tripulaciones, frecuencia cardíaca elevada, mayor actividad neuronal, pero ninguna de las respuestas de miedo que esperaríamos. Es como si encontraran esto estimulante de forma positiva. Eso es precisamente lo que me preocupa de tener a 2 especies de mundos mortales en el Consejo, dijo Vesnar bajando la voz. Aunque estuvieran solos, piensan diferente, reaccionan diferente. ¿Qué pasa si deciden que sus intereses se alinean contra el resto de nosotros? Plex se removió incómodo. ¿Estás sugiriendo que formarían una alianza contra el Consejo? Estoy sugiriendo que debemos estar preparados para esa posibilidad, replicó Vesnar. Estos ejercicios se suponía que iban a resaltar sus diferencias, recordarles sus instintos competitivos. En cambio, están construyendo camaradería, compartiendo tácticas, incluso socializando entre las sesiones.
La puerta del salón de observación se abrió con un leve silbido y ambos consejeros se sobresaltaron, cortando abruptamente su conversación. La capitana Olivia Reed entró, seguida de cerca por Casar. Olivia y Casar llevaban aún sus uniformes militares, aunque en el caso de Casar consistía en una compleja disposición de placas articuladas que acomodaban su exoesqueleto, mientras que Olivia vestía el azul y dorado convencional de la Fuerza Espacial de la Tierra. Consejeros, los saludó Olivia con un leve asentimiento, apenas en el límite de lo respetuoso. ¿Disfrutando del espectáculo? Capitana Reed, embajador Casar, respondió Besnar, esforzándose por mantener la calma en su voz. Solo analizábamos los datos tácticos de los ejercicios de hoy. Fascinante, ¿verdad? Casar hizo chasquear sus mandíbulas, moviéndose de una manera que los consejeros ya habían aprendido a reconocer como diversión. Le decía a la capitana Reed cuán impresionado estoy con los sistemas de defensa puntual de la humanidad. Bastante creativos, usando tecnología de proyectiles tan simple con algoritmos de puntería tan complejos. Y yo estaba elogiando al embajador por las nuevas armónicas de escudos Drahari, añadió Olivia. Es absolutamente brillante la forma en que conservan energía manteniendo la cobertura protectora. Besnar y Plex intercambiaron miradas preocupadas. ¿Están compartiendo evaluaciones de tecnología militar?, preguntó Plex con la voz algo más aguda de lo habitual. Olivia se encogió de hombros. Nada clasificado. Solo observaciones profesionales entre aliados. ¿Aliados?, repitió Besnar, visiblemente incómodo. Tenía entendido que la Tierra y el Imperio Drahari solo tenían un pacto de no agresión y algunos acuerdos comerciales. Los ojos superiores de Casar se entrecerraron ligeramente. Quizás, aliados, sea prematuro, pero, amigos, parece apropiado. Después de todo, compartimos mucho en común. ¿Cómo qué?, inquirió Plex con un matiz de desafío en el tono. Para empezar, respondió Olivia, con naturalidad, venimos de planetas que querían matarnos. Donde la evolución fue una carrera armamentista constante entre depredador y presa. Donde el entorno mismo intenta envenenarte, congelarte o freírte, dependiendo de la estación. Donde la supervivencia diaria requiere innovación, adaptación y, en ocasiones, un sistema inmunológico excepcional. Las cosas que las especies del Consejo, evolucionadas en sus mundos jardín, nunca necesitaron desarrollar, añadió Casar. El cuerpo de Besnar se oscureció varios tonos, una señal de indignación. Nuestros caminos evolutivos pueden haber sido menos violentos que los suyos, pero eso no los hace inferiores. De hecho, muchos argumentarían que las especies que evolucionaron más allá de la necesidad de agresión son más avanzadas. Olivia levantó las manos en un gesto conciliador. Nadie está diciendo que su evolución sea inferior, consejero. Solo diferente. Y esas diferencias hacen difícil que entiendan por qué los humanos y los Drahari nos llevamos tan bien. Porque ambos son naturalmente agresivos, sugirió Plex, sin molestarse en ocultar su desaprobación. Casar hizo un sonido con sus mandíbulas que podría haber sido un suspiro. Porque ambos entendemos que a veces en la vida uno tiene que luchar. Contra la naturaleza, a veces contra otros que buscan hacerte daño. Y saber cuándo y cómo luchar, y cuándo no hacerlo, eso es algo que nuestras especies han tenido que dominar para sobrevivir. Mientras que las razas del Consejo tuvieron el lujo de desarrollarse sin esas presiones, continuó Olivia. Lo cual es grandioso. Llevó a sus increíbles logros artísticos y filosóficos. Pero también los dejó vulnerables a amenazas como las colmenas. La mención de las colmenas hizo que ambos consejeros se estremecieran visiblemente. La reciente invasión había tomado al Consejo completamente desprevenido, sus fuerzas defensivas eran insuficientes y sus procesos de toma de decisiones demasiado lentos para responder con eficacia. Nos necesitan, dijo Casar simplemente. Por mucho que nuestros métodos les perturben, la galaxia necesita especies que sepan cómo luchar, cuando luchar es necesario. Una incómoda pausa cayó sobre la sala. En la pantalla holográfica, el ejercicio continuaba, las naves humanas y Drahari moviéndose en patrones complejos, probando las capacidades del otro, mientras simultáneamente aprendían del otro. Finalmente, Besnar habló, con la voz apagada. Pero quizás tengan razón, embajador. Pero eso no hace que su actitud tan casual hacia la violencia nos resulte menos preocupante.
La expresión de Olivia se suavizó un poco. No somos violentos por el simple gusto de serlo, consejero. Solo estamos preparados para la violencia cuando es necesario. Hay una diferencia. Espero que así sea, capitana, respondió Plex en voz baja, por el bien de todos. La doctora Elisa Morgan se limpió el sudor de la frente mientras extraía con cuidado una muestra de lo que parecía ser una gigantesca masa fúngica palpitante. La selva tropical de Dracari Prime era como el Amazonas de la Tierra, pero llevado al extremo, más caliente, más húmeda, con una flora y fauna decididas a batir récords tanto de tamaño como de toxicidad. Cuidado con esa, chilló Tic Troll, chilló su contraparte Drahari y guía en esta expedición xenobiológica, Tic Troll. Las esporas pueden causar ceguera temporal en mi especie. No tenemos datos sobre lo que podrían hacerle a la tuya aún. Fantástico, murmuró Elisa, sellando cuidadosamente el contenedor de muestras. Justo lo que siempre quise, ser la primera humana en descubrir si las esporas de un hongo alienígena pueden derretirme los globos oculares. La ciencia requiere sacrificios, respondió Tic Troll, su traductor entregando su chasquido en un tono que Elisa no podía decir si era serio o sarcástico. Después de 3 semanas trabajando juntos, todavía encontraba el humor Drahari algo esquivo. Se enderezó, haciendo una mueca cuando su espalda protestó. La gravedad superior de Dracari Prime estaba pasando factura, a pesar del acondicionamiento que todos los científicos humanos habían seguido antes de la expedición. ¿Cuánto falta para llegar a la cuenca del río?, preguntó revisando las lecturas de su traje ambiental. La atmósfera era técnicamente respirable para los humanos, pero la alta concentración de ciertos gases hacía imposible arriesgarse a una exposición prolongada sin filtros. Tic Troll señaló con uno de sus miembros superiores. Aproximadamente 2 de tus kilómetros en esa dirección. Pero deberíamos movernos rápido. La luz está cayendo, y no querrás estar en la jungla después del anochecer. ¿Por qué? ¿Más hongos que inducen ceguera? No, respondió Tic Troll, poniéndose repentinamente serio. Los acechadores cazan de noche. Elisa sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. Le habían hablado de los acechadores, depredadores ápice que casi habían llevado a la extinción a los Drahari preindustriales. De 10 a 12 pies de músculos, garras y dientes, con una habilidad camaleónica para mimetizarse en la selva e inteligencia que rozaba la conciencia. Pensé que los acechadores estaban confinados al continente norte, dijo, intentando mantener la voz firme mientras guardaba su equipo. En su mayoría, admitió Tic Troll. No, pero este sigue siendo su mundo tanto como el nuestro. Podemos tener ciudades y tecnología ahora, pero si te alejas demasiado de ellas, Dracari Prime te recuerda quién manda aquí realmente. Como si el planeta quisiera subrayar sus palabras, un sonido reverberó a través de la jungla, parte rugido, parte chillido, completamente aterrador. Distante, dijo Tic Troll, pero no lo suficiente para el gusto de Elisa. Bien, dijo, cargando su mochila sobre el hombro con renovada urgencia. Río, adelante. Avanzaron por la jungla tan rápido como la densa vegetación y las limitaciones humanas de Elisa lo permitieron. Tic Troll, a pesar de su mayor tamaño, se movía con una sorprendente gracia, su exoesqueleto proporcionando una protección natural contra las espinas venenosas y plantas urticantes que Elisa debía esquivar cuidadosamente. ¿Sabes?, comentó ella entre respiraciones controladas mientras sorteaban un tramo especialmente complicado. Cuando me inscribí en este programa de intercambio, esperaba pasar la mayor parte de mi tiempo en laboratorios y entornos controlados. No en excursiones por junglas de mundos mortales al anochecer, con carnívoros del tamaño de autobuses rondando cerca. Las mandíbulas de Tic Troll hicieron clic en lo que ahora reconocía como su versión de una risa. Y cuando acepté ser tu guía, esperaba a una científica que prefiriera la seguridad de las ciudades cúpula, no a alguien que insistiera en recolectar muestras de las partes más tóxicas y peligrosas de nuestro ecosistema. Touché, respondió Elisa, sonriendo detrás de su máscara. Supongo que los de mundos mortales somos de mundos mortales, sin importar el planeta. Ciertamente, tu Tierra, con sus patógenos, depredadores, desastres naturales y extremos de temperatura, produjo una especie que, como la mía, ve el peligro como un riesgo aceptable en pos del conocimiento. Otro rugido distante interrumpió su conversación,
notablemente más cercano esta vez. Aunque quizás, añadió Tic-Troll, acelerando el paso, deberíamos discutir nuestra psicología evolutiva compartida cuando no estemos siendo potencialmente cazados. Llegaron al río justo cuando el último rastro de luz desaparecía, las 3 lunas de Dracari Prime comenzando a elevarse y proyectar un resplandor multicolor sobre el paisaje. El río era más ancho de lo que Elisa había anticipado, sus aguas de un púrpura profundo que parecía casi negro bajo la tenue luz. Tic-Troll la condujo hasta lo que parecía ser una pequeña estructura sobre pilotes en la orilla. A medida que se acercaban, las luces se encendieron automáticamente, revelando un puesto de investigación. Estaremos seguros aquí esta noche, explicó Tic-Troll mientras introducía un código en un panel junto a la puerta. La estructura está reforzada, y tenemos sistemas de disuasión que mantienen alejados a los acechadores y otros depredadores. Dentro, el puesto era austero pero funcional, con equipos para analizar muestras y alojamientos básicos. Lo más importante para Elisa en ese momento, controles ambientales que reducían la humedad a un nivel que su cuerpo humano podía tolerar más cómodamente. Se quitó la máscara con un suspiro de alivio y comenzó a organizar las muestras recolectadas durante el día. Tic-Troll se dirigió a una consola de comunicaciones, presuntamente reportando su ubicación y estado a lo que pasara por una autoridad de seguridad en el ámbito de investigación Drahari. La ciudad más cercana está a unos 60 kilómetros de aquí, dijo después de completar su transmisión. Un transporte puede recogernos mañana si has recolectado suficientes datos. Elisa alzó la vista de sus muestras sorprendida. ¿Y ya? Apenas hemos arañado la superficie de este ecosistema. Esperaba pasar al menos unos días más en esta región. Tic-Troll la observó fijamente con sus 4 ojos, su expresión indescifrable para una humana. ¿Quieres quedarte en uno de los entornos más peligrosos de nuestro planeta por diversión? Por ciencia, corrigió Elisa antes de sonreír. Aunque no puedo negar que hay cierto atractivo en ello. Tras un momento, las mandíbulas de Tic-Troll se relajaron en lo que ahora reconocía como una sonrisa Drahari. Doctora Morgan, creo que habría sido una excelente Drahari. ¿Y tú?, respondió ella, encajarías perfectamente en la Tierra, especialmente en Australia. Cuando la noche cayó por completo afuera, se acomodaron en el puesto de investigación para analizar sus hallazgos. 2 especies de mundos mortales, unidas por su curiosidad y su disposición a enfrentar peligros en nombre del conocimiento. Una combinación que el resto de la comunidad galáctica encontraba en partes iguales admirable y aterradora. La gran cámara del Consejo Galáctico estaba diseñada para intimidar, techos elevados, ornamentaciones traídas de 100 mundos y una acústica que hacía resonar cada palabra pronunciada desde el podio central con una gravedad artificial. Todo pensado para recordar a los delegados el poder y la autoridad del Consejo, que había permanecido casi sin desafíos por más de 10.000 años. El almirante Sao encontraba todo aquello de mal gusto. Distinguido Consejo, comenzó, su voz firme a pesar de la gravedad del asunto. Los servicios de inteligencia conjuntos de humanos y Drahari han confirmado que la colmena se ha reorganizado. Se están preparando para una segunda invasión, una que eclipsará la incursión anterior. Tenemos menos de 6 meses estándar para prepararnos. La cámara estalló en un estruendo de voces, los traductores luchando por seguir el ritmo mientras docenas de especies expresaban sorpresa, incredulidad o pánico abierto. A su lado, el comandante de guerra Tasrel permanecía impasible, solo el leve tic de sus mandíbulas delataba su impaciencia ante la reacción del Consejo. La alta consejera Kila, miembro de la antigua especie Iliar, una de las fundadoras del Consejo Galáctico, levantó su esbelta mano de 6 dedos pidiendo silencio. Gradualmente, la cámara se calmó. Almirante Sao, comandante de guerra Tasrel, dijo Kila, su voz melodiosa llenando la sala sin esfuerzo. Estas son noticias graves, sin duda. Pero debemos abordarlas con razón y cautela. El ataque anterior de la colmena causó daños significativos, pero nuestras fuerzas finalmente los repelieron. Con respeto, alta consejera, retumbó Tasrel, sus fuerzas hicieron muy poco para repelerlos. Fueron las naves humanas y Drahari las que llevaron el peso del combate, mientras las fuerzas del Consejo se mantenían en reserva, protegiendo sistemas vitales. Un murmullo de descontento recorrió la cámara ante la franqueza de su evaluación.
Esa es una simplificación de una situación estratégica compleja, intervino el consejero Besnard desde su posición en el nivel inferior. Es la verdad, respondió Zhao, sin rodeos. Y no tenemos tiempo para rodeos diplomáticos. La colmena regresa más fuerte que antes. Si nos enfrentamos a ellos como especies individuales, o peor aún, si repetimos la respuesta desarticulada de la última invasión, caeremos. ¿Y qué propone exactamente, almirante?, preguntó Kila, sus grandes ojos luminosos entrecerrándose levemente. Zhao asintió hacia un asistente humano que activó una proyección holográfica. En el centro de la cámara apareció un complejo plan de batalla, mostrando posiciones de flotas, arreglos defensivos y cadenas de suministro que abarcaban decenas de sistemas estelares. Una estrategia de defensa unificada. Una que aproveche las fortalezas de cada especie en lugar de adherirse a la jerarquía tradicional del Consejo. Las fuerzas humanas y Drahari formarían la vanguardia, con las especies del Consejo proporcionando apoyo logístico, servicios médicos y capacidades técnicas especializadas. ¿Nos está pidiendo que cedamos el control militar a sus fuerzas de mundos mortales?, preguntó incrédulo uno de los delegados Val, su cresta emplumada erizándose de agitación. Les estoy pidiendo que reconozcan la realidad, respondió Zhao con calma. Nuestras especies evolucionaron para luchar, para sobrevivir contra probabilidades imposibles. Las suyas no. Esto no es un juicio moral, es un hecho biológico. Tazrel dio un paso adelante, su imponente presencia haciendo que varios delegados cercanos se apartaran sutilmente. Consideren esto, en la última incursión, las fuerzas de la colmena atravesaron las líneas del Consejo en horas. Cuando encontraron resistencia humana y Drahari, su avance se frenó y luego se detuvo. Eso no fue coincidencia. Podría argumentarse, intervino el consejero Plex, dubitativo, que la colmena simplemente no estaba preparada para sus tácticas poco ortodoxas. Entonces, que volvamos a ser poco ortodoxos, instó Zhao. Pero esta vez, con coordinación, con el apoyo total del Consejo detrás de nosotros, en lugar de interferencia burocrática. La cámara quedó en silencio mientras los delegados procesaban la propuesta. Zhao podía ver prácticamente los cálculos desarrollándose tras las diversas expresiones alienígenas, orgullo contra practicidad, tradición contra supervivencia. Finalmente, la alta consejera Kila habló, su voz portando el peso de siglos de decisiones difíciles. Esta propuesta representa una desviación significativa de los protocolos del Consejo que nos han servido por milenios. No podemos simplemente seguir ignorando la realidad, interrumpió Zhao, su paciencia comenzando a agotarse. Ya hemos escuchado esto antes, pero esos protocolos fueron diseñados para una galaxia en paz, donde la mayor amenaza eran las disputas comerciales o las escaramuzas fronterizas menores. No fueron creados para enfrentar a un enemigo como la colmena. Lo que el almirante quiere decir, añadió Tazrel con un tono algo más diplomático, es que las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. A la colmena no le importan sus protocolos, les importa consumir sus mundos y a su gente. Los murmullos se propagaron nuevamente por la cámara, pero esta vez con un matiz distinto, menos indignación, más incertidumbre. ¿Puedo hablar? Una nueva voz se sumó a la conversación, y las cabezas se giraron para ver al embajador Khazar levantarse desde su posición entre la delegación Drahari. Sin esperar permiso, se adelantó y se unió a Zhao y Tazrel en el podio central. Este consejo se ha enorgullecido durante mucho tiempo de representar la cúspide de la civilización galáctica, comenzó Khazar, su voz traducida llevando las formales cadencias de la diplomacia practicada. Han construido algo extraordinario, una comunidad de especies trabajando juntas a pesar de vastas diferencias. Pero la civilización no se trata solo de arte, filosofía y una vida confortable. Se trata de supervivencia. Y a veces, la supervivencia requiere reconocer que distintos caminos evolutivos generan diferentes fortalezas. Señaló hacia el holograma del plan de batalla que giraba lentamente sobre ellos. Este plan no les pide que se conviertan en guerreros, les pide que permitan que aquellos de nosotros que somos guerreros por naturaleza hagamos lo que mejor sabemos hacer, mientras ustedes hacen lo que mejor saben hacer. ¿Acaso no es esa la esencia misma de la cooperación que fundó este consejo? La cámara estaba ahora completamente en silencio,
pero muchos delegados parecían reflexionar profundamente. Y consideren esto, continuó Khazar. Los humanos y los Drahari, las especies que temen por sus instintos agresivos, están ofreciendo ponerse en la primera línea. A morir primero, si es necesario, para proteger mundos que a menudo los han tratado con sospecha desde que se unieron a esta comunidad. Pero si eso no es civilización, entonces no sé qué lo es. La alta consejera Kila estudió a Khazar por un largo momento, luego miró a Sao y a Tazrel. Algo cambió en sus antiguos ojos. El embajador Khazar hace un argumento convincente, dijo finalmente. Y también lo hacen los datos tácticos de la incursión anterior. Se volvió hacia la cámara en pleno. Recesaremos por 12 horas para revisar la estrategia propuesta en detalle. Pero diré esto, el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos frente a la extinción. Mientras la sesión se levantaba y los delegados comenzaban a retirarse, ya enfrascados en discusiones intensas, Khazar se giró hacia Sao y Tazrel. Salió mejor de lo esperado, hizo clic suavemente. Tu discurso ayudó, admitió Sao, y aunque sospecho que lo que realmente los convenció fue darse cuenta de que estamos ofreciéndonos para morir para que ellos no tengan que hacerlo. Las mandíbulas de Tazrel se entrechocaron con un oscuro matiz de diversión. Quizás. Sí, pero olvidan un detalle importante. ¿Cuál? Preguntó Sao. Los de mundos mortales no morimos fácilmente. 6 meses después. El puente de Louis Intrepid era un torbellino de caos controlado mientras la primera oleada de naves de la colmena emergía del FTL en el borde del sistema Vega. El almirante Sao estaba de pie frente al panel táctico, observando cómo la flota conjunta humano-Drahari se posicionaba en formación de ataque. Todas las naves informan listas, almirante, reportó la teniente comandante Samantha Reyes desde su estación. Los acorazados Drahari están en posición. Nuestros portaaviones están lanzando cazas ahora. Excelente, asintió Sao. Comunicaciones, pónganme en contacto con el comandante de guerra Tazrel. La imponente figura del Drahari apareció en la pantalla principal, su armadura de combate brillando bajo las luces de su propio puente. A diferencia de las naves humanas de estética minimalista y limpia, las naves Drahari tenían un diseño más orgánico, como si sus centros de mando fueran el interior de una criatura gigantesca. Almirante, saludó Tazrel, su voz grave resonando como rocas deslizándose por una pendiente. La colmena se aproxima tal como predijo su inteligencia. Estamos listos para recibirlos. Esperemos que nuestras nuevas tácticas funcionen tan bien en la práctica como en las simulaciones, respondió Sao. Sí, las fuerzas del Consejo están en posición para brindar apoyo. Las mandíbulas de Tazrel hicieron clic en señal de confirmación, un gesto que Sao ya conocía. Sí, aunque percibo cierta reticencia aún. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Se les pasará cuando vean nuestro plan en acción, replicó Sao. Se giró hacia su oficial táctico. ¿Estado de la flota de la colmena? Detectadas 73 naves capitales y aproximadamente 300 naves menores hasta ahora, señor. La configuración coincide con los informes de inteligencia. Han mejorado sus armas y escudos desde el último encuentro. La expresión de Sao se mantuvo impasible, pero sintió un leve cosquilleo de preocupación. Eran números significativos, incluso para su flota combinada. Pero nadie había dicho que sería fácil. Muy bien. Señala todas las naves. Operación Termópilas está en marcha. Vamos a enseñarle a estos bichos qué pasa cuando eligen enfrentarse a los de mundos mortales. La batalla que siguió sería estudiada en academias militares por toda la galaxia durante generaciones. La flota humano-Drahari no intentó formar una línea defensiva tradicional. En cambio, emplearon una estrategia que, para los observadores externos, parecía un caos apenas contenido. Los portaaviones humanos lanzaron enjambres de cazas que se deslizaban entre las enormes naves de la colmena, atrayendo fuego y sembrando confusión. Al mismo tiempo, las naves Drahari realizaban saltos de precisión, apareciendo y desapareciendo del campo de batalla en lugares inesperados para asestar golpes devastadores y luego desaparecer nuevamente. Era una estrategia que aprovechaba las fortalezas de ambas especies, la adaptabilidad y las tácticas improvisadas humanas, combinadas con la ferocidad y precisión Drahari. Y detrás de ellos, las naves del Consejo brindaban apoyo crucial,
Sus avanzados sistemas de sensores proporcionaban inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la colmena, sus naves médicas estaban listas para recibir heridos, y su flota logística aseguraba que las municiones y suministros fluyeran sin interrupciones. Por primera vez, las diversas especies de la galaxia trabajaban en verdadera armonía, cada una aportando lo que mejor sabía hacer a una causa común. 3 horas después de iniciada la batalla, la marea comenzó a cambiar. La colmena, acostumbrada a abrumar a sus oponentes con pura cantidad y fuerza bruta, se encontraba superada en maniobras a cada paso por los movimientos aparentemente impredecibles de las fuerzas humano-Drahari. En el puente del Intrépid, el almirante Zhao permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro al ver en el panel táctico cómo otra nave capital de la colmena se partía en 2 bajo el fuego concentrado. Señor, informó la teniente comandante Reyes. Las fuerzas de la colmena comienzan a retroceder para reagruparse. Su formación se está fragmentando. Es nuestra oportunidad, dijo Zhao. Señala Tazrel, ejecuten la fase 3. En la pantalla, las mandíbulas de Tazrel se extendieron en lo que Zhao había aprendido a reconocer como una sonrisa depredadora. Con gusto, almirante. Todas las naves Drahari, implementen fase 3. Apunten a su nave de mando. Lo que siguió fue una demostración de coordinación que habría parecido imposible 6 meses antes. Los portaaviones humanos lanzaron sus cazas restantes en una oleada que saturó los sistemas de defensa de la colmena, creando brechas en su cobertura. Al mismo tiempo, las naves Drahari ejecutaron una serie compleja de microsaltos, apareciendo en puntos calculados con precisión alrededor de la gigantesca nave de mando de la colmena. El ataque fue devastadoramente efectivo. En cuestión de minutos, la nave de mando de la colmena quedó incapacitada, con sus sistemas de propulsión y armamento fuera de línea. Sin coordinación central, las naves restantes de la colmena cayeron en el desorden. Todas las naves, presionen la ventaja, ordenó Zhao, su voz serena pese a la euforia de la victoria inminente. No les den oportunidad de reagruparse. Para cuando la última nave de la colmena fue destruida o forzada a retirarse, la flota combinada había sufrido daños significativos, pero con sorprendentemente pocas bajas. Las tácticas innovadoras, junto con la superior tecnología médica de las especies del Consejo, habían mantenido las pérdidas al mínimo. Mientras las señales de todo despejado resonaban por el sistema y los informes de daños comenzaban a llegar, Zhao abrió un canal hacia Tazrel. Comandante de guerra, creo que están en orden las felicitaciones. Tazrel inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. La victoria es dulce, almirante, pero esto fue solo la primera oleada. Nuestra inteligencia sugiere que la verdadera flota de la colmena aún se está reuniendo. Es cierto, admitió Zhao. Sí, pero hemos demostrado que nuestra estrategia funciona. Y más importante aún, hemos demostrado lo que se puede lograr cuando la galaxia trabaja unida. Ciertamente, aunque sospecho que algunos representantes del Consejo estarán algo incómodos con la efectividad de nuestras tácticas de mundos mortales. Zhao soltó una leve carcajada. Que se incomoden. Mientras sigan vivos para sentirlo, lo cuento como una victoria. 2 días después, a bordo de la estación del Consejo Galáctico T9, se celebraba una gran recepción. Representantes de docenas de especies se mezclaban en el gran salón de recepciones, disfrutando de una abrumadora variedad de alimentos, bebidas y sustancias recreativas adaptadas a sus diversas biologías. La capitana Olivia Reed estaba cerca de uno de los ventanales, sosteniendo un vaso de whisky auténtico de la Tierra, un lujo en esa parte del espacio, observando la reunión diversa con una mezcla de orgullo y diversión. Cerca de allí, Quasar participaba en lo que parecía ser un animado debate con un grupo de científicos del Consejo, sus mandíbulas chasqueando rápidamente mientras gesticulaba con sus miembros superiores. Capitana Reed, burbujeó una voz familiar a su lado. Olivia se giró para encontrarse con el consejero Besnar, quien se acercaba, su forma gelatinosa brillando con lo que había aprendido era una señal de buen humor entre los de su especie. Consejero, asintió Olivia cortésmente. Disfrutando de las festividades. En efecto, Besnar onduló. La victoria es un placer raro en estos tiempos oscuros. Y esta victoria fue iluminadora para muchos de nosotros. Olivia alzó una ceja interesada. ¿Iluminadora cómo?
El cuerpo de Besnard cambió de tonalidad en lo que podría haber sido vergüenza. Debo confesar que muchos en el consejo, yo incluido, albergábamos preocupaciones sobre la inclusión de humanos Hydraari en la sociedad galáctica. Sus especies nos parecen intensas, impulsadas de formas que pueden ser inquietantes. ¿Quieres decir que les damos miedo?, tradujo Olivia sin rodeos, dando un sorbo a su whisky. Besnard onduló de nuevo, esta vez sin intentar negarlo. Para ser directos, sí. Su capacidad para la violencia, su comodidad con el riesgo, son rasgos que la mayoría de las especies evolucionadas en la galaxia han eliminado deliberadamente de sí mismas a lo largo de milenios de civilización. Y sin embargo, señaló Olivia con media sonrisa, esos mismos rasgos acaban de salvar el pellejo de muchas civilizaciones de convertirse en alimento para la colmena. Olivia casi se atragantó con su bebida. Que una especie del consejo admitiera un error ya era raro, pero ¿una disculpa? Eso era prácticamente inaudito. Bueno, logró decir tras recuperarse, eso fue inesperado. Gracias, consejero. No, capitana, respondió Besnard, su tono volviéndose solemne. Gracias a ustedes. A todos los suyos. El consejo ha existido por miles de años, pero nos hemos vuelto complacientes, Olivia. Quizá necesitábamos el desafío que representan sus especies para recordar que la evolución y el progreso no siempre son procesos cómodos. Antes de que Olivia pudiera responder, Quasar se acercó, al parecer concluyendo su debate. Capitana Reed, consejero, lo saludó. Espero no estar interrumpiendo. Para nada, aseguró Besnard. Justo expresaba a la capitana mi renovada apreciación por nuestros aliados de mundos mortales. Los 4 ojos de Quasar parpadearon en secuencia, una señal de sorpresa. Tal cambio de perspectiva es bienvenido, consejero, aunque sospecho que no todos sus colegas compartirán esa opinión. El cambio viene lento a especies tan longevas como la mía, admitió Besnard, pero esta batalla ha iniciado conversaciones largamente postergadas. Si me disculpan, añadió, creo que la alta consejera Kila está a punto de dar un discurso. Mientras Besnard se deslizaba hacia el centro del salón, Quasar se volvió hacia Olivia. Salió mejor de lo esperado. Olivia rió. Quizá el universo esté llegando a su fin después de todo. Al parecer, todo lo que hizo falta fue una amenaza de extinción y que pusiéramos nuestras vidas en la línea para salvarlos. ¿Quién lo habría pensado? Hablando de salvar vidas, dijo Quasar con un tono más serio, recibí noticias de que el escuadrón del teniente Kai Wilson tuvo un desempeño excepcional durante la batalla. La comandante Ixara mencionó específicamente sus tácticas adaptativas. Me alegra saberlo, asintió Olivia. Kai es un luchador nato, pero también es lo bastante inteligente como para aprender de las técnicas de tu gente. Esa clase de adaptación entre especies es lo que va a mantenernos a todos vivos a largo plazo. Las mandíbulas de Quasar chasquearon en señal de acuerdo. Ciertamente. Y la investigación de la doctora Morgan en Dracari Prime también ha dado resultados prometedores. Su equipo ha identificado compuestos en nuestra flora nativa que podrían ser efectivos contra ciertas biotecnologías de la colmena. Eso es lo que Besnard y sus amigos no entienden, dijo Olivia. Quasar, no se trata solo de quien puede pelear mejor. Se trata de combinar nuestras perspectivas, nuestros caminos evolutivos distintos, para crear algo más fuerte que cualquiera de nosotros por separado. Antes de que Quasar pudiera responder, la iluminación ambiental del salón disminuyó y la alta consejera Kila subió a una plataforma elevada en el centro. La diversa multitud se calmó de inmediato, la presencia serena de Kila captando toda la atención. Representantes de las especies unidas de la galaxia, comenzó su voz melodiosa, proyectándose sin esfuerzo por todo el salón. Hoy celebramos no solo una victoria contra la colmena, sino una victoria por un nuevo tipo de cooperación galáctica. Una que reconoce y valora las diversas fortalezas que cada especie aporta a nuestra sociedad colectiva. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Durante demasiado tiempo, continuó Kila, el Consejo ha operado bajo la suposición de que existe un solo camino correcto de evolución, una sola definición de civilización. Los eventos recientes han demostrado que esta suposición no solo es errónea, sino peligrosamente limitada. Olivia y Quasar intercambiaron miradas sorprendidas.
Que la alta consejera misma reconociera un error tan fundamental era sin precedentes. En reconocimiento de esta nueva comprensión, prosiguió Kila, y en gratitud por su liderazgo durante el conflicto reciente, el Consejo ha votado unánimemente elevar tanto a la humanidad como al Imperio Drahari al estatus de miembros plenos senior, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. El anuncio provocó una oleada de reacciones en el salón: sorpresa, aprobación y, en algunos sectores, visible preocupación. El estatus de miembro senior solía reservarse para especies con al menos 1.000 años de participación en el Consejo. Además, continuó Kila, cuando los murmullos disminuyeron, estamos estableciendo una nueva iniciativa conjunta de defensa, que será liderada conjuntamente por comandantes humanos y Drahari, con participación de todas las especies del Consejo según sus capacidades. Esta iniciativa coordinará nuestras preparaciones para la llegada esperada de la flota principal de la colmena, así como desarrollará protocolos para futuras amenazas. Cuando Kila concluyó sus palabras y la reunión estalló en nuevas conversaciones, Olivia se volvió hacia Quasar. Bueno, dijo, alzando su vaso, por los de mundos mortales, mostrando a la galaxia cómo se hacen las cosas. Quasar imitó el gesto con su propio recipiente. Por los de mundos mortales, que sigamos aterrando e impresionando en igual medida. El escuadrón de cazas del teniente Kai Wilson patrullaba el borde del sistema Vega, manteniéndose alerta a pesar de la reciente victoria. La inteligencia sugería que la flota principal de la colmena aún estaba a varias semanas de distancia, pero nadie estaba dispuesto a bajar la guardia. Racer Lead, escuadrón, mantengan formación y prepárense para un barrido sectorial, ordenó Kai, su caza deslizándose suavemente por el vacío, flanqueado por sus compañeros humanos y un número igual de cazas Talón Drahari. Las patrullas conjuntas se habían implementado de inmediato tras la batalla, combinando pilotos humanos y Drahari para aprovechar sus habilidades complementarias. Lo que comenzó como una disposición profesional y cautelosa había evolucionado rápidamente hacia algo parecido a la camaradería. Racer Lead, aquí Talón 3. La voz de Ixara sonó a través del canal. Detectando firmas energéticas inusuales en las coordenadas 227 marca 45. Solicito permiso para investigar. Copiado, Talón 3, respondió Kai. Lleva contigo a Racer 2 y Talón 6. El resto, continuaremos el patrón de patrulla. Mientras los tres cazas se separaban para investigar la anomalía, Kai ajustó ligeramente su curso, colocando su nave junto a la de Risgar, un joven piloto Drahari que se había unido al escuadrón después de la batalla. Oye, Risgar, comentó Kai por un canal privado, ¿todavía piensas que las maniobras humanas son innecesariamente vistosas e ineficientes? Un sonido chispeante, que el traductor interpretó como una risa, vino a través del canal. Mantengo que su especie tiene una inclinación innecesaria por lo dramático, teniente Wilson. Sin embargo, debo admitir que su enfoque poco ortodoxo de la dinámica espacial tiene ciertas ventajas en combate. Eso es un gran elogio viniendo de ti, sonrió Kai. Y supongo que podría conceder que la puntería precisa de los Drahari tiene sus méritos, aunque le falte un poco de creatividad humana. Su conversación fue interrumpida por una transmisión urgente de Ixara. Todos los cazas, regresen a mi posición inmediatamente. Hemos descubierto. El canal se cortó abruptamente, reemplazado por estática. Talón 3, me recibe, llamó Kai, girando su caza bruscamente hacia las coordenadas donde habían estado investigando. Racer 2, reporte. Nada más que estática, respondió Nahim, el piloto de Racer 2. Todos los cazas, máxima velocidad hacia esas coordenadas, ordenó Kai, empujando los motores de su nave al máximo. El escuadrón respondió al instante, humanos y Drahari moviéndose como uno solo. Al llegar, se encontraron con una escena inquietante. El caza de Nahim flotaba sin energía, sus sistemas aparentemente apagados. Talón 6 no estaba por ningún lado, e Ixara estaba siendo arrastrada hacia lo que parecía ser una pequeña estructura artificial suspendida en el espacio, una especie de estación automatizada de diseño desconocido. Maniobras evasivas, entonces, gritó Kai mientras sus sensores comenzaban a sonar alarmas. Esa cosa genera algún tipo de rayo tractor. El escuadrón se dispersó,
ejecutando las complejas maniobras evasivas que habían perfeccionado durante sus entrenamientos conjuntos. Todos excepto Risgar, cuya nave fue atrapada por el rayo tractor y comenzó a ser arrastrada. Mis controles no responden, informó el piloto Drahari, su voz habitualmente calmada, ahora tensa. El rayo ha bloqueado mi nave. Kai tomó una decisión en fracciones de segundo. Todos los cazas, apunten a esa estación y disparen a plena potencia ahora. Una lluvia de misiles y disparos de energía convergió sobre la estructura. Durante un momento, pareció absorber el asalto sin efecto, pero luego, con un destello de luz que cegó temporalmente sus sensores, explotó. La explosión liberó a las naves de Ixara y Risgar, pero la onda expansiva las hizo girar peligrosamente fuera de control. Kai maniobró su propia nave para interceptar la de Risgar, usando su sistema tractor para estabilizarla. Talón 3, Talón 6, reporte en estado. Talón 3, sistemas reiniciándose, respondió Ixara tras un tenso momento. Daños menores solamente. Aquí Racer 2, la voz de Najim, para alivio de Kai. Me desmayé brevemente, pero los sistemas vuelven a estar en línea. ¿Qué demonios era esa cosa? Desconocido, respondió Ixara mientras el escuadrón comenzaba a reagruparse. Necesitamos recolectar cualquier resto para análisis, y alguien debería informar al mando que tal vez la colmena nos haya dejado alguna sorpresa. Mientras el escuadrón se reorganizaba y comenzaba el proceso cuidadoso de recolectar fragmentos de la estación destruida, Risgar abrió un canal privado hacia Kai. Teniente Wilson, dijo el piloto Drahari, su traductor transmitiendo un tono de sincera gratitud. Le debo mi vida. Sus acciones rápidas me salvaron. Solo hice lo que hacen los compañeros, respondió Kai. Además, estoy bastante seguro de que tú habrías hecho lo mismo por mí sin dudarlo. Lo confirmo, confirmó Risgar. Kai, parece que nuestras especies tienen más en común de lo que ambos creímos al principio. Kai sonrió detrás de su casco de vuelo. Los de mundos mortales cuidándonos entre nosotros. Parece que es una estrategia de supervivencia bastante efectiva. Sin duda, coincidió Risgar. Quizás la mejor estrategia de todas. La doctora Elisa Morgan se encontraba en el laboratorio a bordo de la estación del Consejo Galáctico T9, rodeada de muestras tanto de la Tierra como de Dracari Prime. El proyecto conjunto de investigación xenobiológica había sido acelerado tras la batalla, ahora con recursos completos del Consejo apoyando el intercambio de conocimientos entre las dos especies de mundos mortales. La tasa de regeneración celular es notable, observó Tic-Troll, sus 4 ojos enfocados en un microscopio que mostraba muestras de tejido de un reptil terrestre. Mucho más rápida que cualquier especie Drahari comparable. Y aún así más lenta que la de sus análogos insectoides, apuntó Elisa, señalando otra pantalla que mostraba la actividad celular de un espécimen Drahari. Es fascinante cómo nuestros planetas desarrollaron soluciones tan distintas para presiones evolutivas similares. Su investigación había cobrado nueva urgencia tras el descubrimiento del puesto avanzado de la colmena. El análisis de los restos confirmó sus peores temores. Se trataba de una estación automatizada de investigación biológica, recolectando datos sobre la fisiología humana y Drahari para que la colmena pudiera desarrollar armas más efectivas contra ellos. Los científicos del Consejo han terminado su análisis de los fragmentos del arma biológica de la colmena, dijo Tic-Troll, sus mandíbulas vibrando en lo que Elisa reconocía como preocupación. Los hallazgos preliminares sugieren que están desarrollando agentes patógenos específicamente dirigidos a nuestras biologías únicas. Elisa frunció el ceño. Eso es inquietante, pero no sorprendente. La colmena sabe quiénes fueron las verdaderas amenazas en la última batalla. Ciertamente. Sin embargo, esto podría jugar a nuestro favor. ¿Cómo?, preguntó Elisa, acercándose mientras Tic-Troll manipulaba una proyección holográfica que mostraba complejas estructuras moleculares. La colmena está enfocando sus armas en nuestras vulnerabilidades biológicas específicas, pero nuestra investigación ha identificado algo interesante. Resaltó ciertos patrones moleculares. Las respuestas inmunitarias humanas y los mecanismos de regeneración exoesquelética Drahari comparten procesos fundamentales, pese a haber evolucionado en mundos distintos. Es como si los mundos mortales, pese a sus diferencias, forzaran a la evolución por ciertos caminos optimizados.
Los ojos de Elisa se agrandaron al comprender las implicaciones. Entonces, un arma biológica diseñada específicamente para humanos o para Drahari podría no ser tan efectiva como esperan, porque compartimos similitudes subyacentes que no comprenden. Exactamente. Y lo que es más importante, al combinar nuestros conocimientos médicos, podríamos desarrollar contramedidas más rápido de lo que la colmena puede adaptar sus armas. Fueron interrumpidos por la llegada del consejero Plex, quien había sido asignado como enlace del consejo a su equipo de investigación. El alienígena de 8 ojos aún parecía incómodo en su presencia, pero su temor inicial había dado paso a un respeto profesional, aunque algo reacio. Doctora Morgan, investigador TIC-Troll, lo saludó con un gesto formal. El consejo desea una actualización sobre sus progresos. Hemos logrado avances significativos en la comprensión de la naturaleza complementaria entre la biología humana y Drahari, explicó Elisa, particularmente en lo que respecta a la resistencia potencial contra las armas biológicas de la colmena. Plex parpadeó en secuencia, señal de interés. El consejo se complacerá en saber esto. Sin embargo, hay otro asunto delicado que me han pedido discutir con ustedes. Las mandíbulas de TIC-Troll se movieron levemente, el equivalente de un humano alzando una ceja. ¿Qué asunto, consejero? Plex vaciló, cambiando de postura de forma incómoda. Ha habido discusiones entre ciertos miembros del Consejo sobre la posibilidad de adaptar algunas de sus ventajas biológicas de mundos mortales a otras especies. ¿Está hablando de ingeniería genética, sí? Preguntó Elisa con el ceño fruncido. Tomar rasgos que los humanos y Drahari evolucionaron durante millones de años de presión de supervivencia y transferirlos artificialmente a las especies del Consejo. Es solo una discusión teórica por ahora, se apresuró a aclarar Plex, pero sí, algunos creen que esta crisis presenta una oportunidad para fortalecer a todas las especies galácticas contra futuras amenazas. La postura de TIC-Troll se endureció, una advertencia que Elisa ya sabía reconocer. Consejero, con todo respeto, tales mejoras serían mucho más complejas que simplemente transferir código genético. Nuestros rasgos evolucionaron en contextos ambientales específicos, equilibrados por innumerables otras adaptaciones. Las consecuencias no intencionadas podrían ser severas. Sin mencionar las implicaciones éticas, añadió Elisa. Todas las especies del Consejo están de acuerdo en esta discusión teórica, o algunas están siendo ofrecidas como sujetos de prueba por otras. El desconcierto de Plex se volvió evidente, su tonalidad cambiando a un tono más oscuro. Hay opiniones divididas en el Consejo, y por eso se me ha pedido tantear sus opiniones discretamente. Elisa suspiró. Consejero, somos científicos. Creemos en el libre intercambio de conocimientos para el beneficio de todos. Pero lo que está sugiriendo va más allá del intercambio de información. Entra en un terreno mucho más problemático. Quizá, intervino TIC-Troll, más diplomático, podríamos enfocarnos primero en desarrollar tratamientos médicos y medidas defensivas basadas en nuestra investigación combinada. La ingeniería genética de especies enteras es un paso que requeriría mucha más investigación y consideración ética de la que nuestra actual crisis permite. Plex pareció aliviado por esta respuesta. Eso parece un enfoque razonable. Transmitiré su perspectiva al Consejo. Cuando se marchó, Elisa se giró hacia TIC-Troll. ¿Esa conversación te pareció tan ominosa como a mí? No solo a ti, confirmó TIC-Troll, sus mandíbulas chasqueando rápidamente, señal de agitación. Durante milenios, las especies del Consejo nos han temido y despreciado. Y ahora, de repente, quieren adoptar nuestros rasgos. D. Salvajes peligrosos. A. Material genético útil, en un solo paso fácil, murmuró Elisa. Supongo que deberíamos sentirnos halagados o vigilantes. Vigilantes, corrigió TIC-Troll. En mi experiencia, quienes te temen rara vez desarrollan respeto genuino de la noche a la mañana. Es más probable que simplemente encuentren nuevas formas de verte como un recurso en lugar de un igual. Elisa asintió lentamente. Bueno, enfoquémonos en lo que podemos controlar. Desarrollar defensas contra la colmena, y quizás mantener copias de nuestra investigación más importante en lugares seguros, por si acaso. Una precaución típica de mundos mortales, concordó TIC-Troll, sus mandíbulas relajándose en una sonrisa. Siempre ha funcionado.
Esa es la idea, sonrió Elisa de vuelta. La reunión de emergencia de la Iniciativa Conjunta de Defensa fue convocada a las 3 horas, despertando a comandantes y representantes en medio de sus ciclos de sueño. El almirante Zhao y el comandante de guerra Tasrel estaban al frente de la mesa de conferencias, sus expresiones serias. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, comenzó Zhao sin rodeos. Aproximadamente hace 4 horas, nuestras naves exploradoras de largo alcance detectaron a la flota principal de la colmena entrando en el sistema Próxima. Llegarán a Vega en menos de 72 horas. Un holograma se activó sobre la mesa, mostrando un inmenso conglomerado de naves de la colmena, mucho mayor de lo que cualquiera había anticipado. Según nuestro recuento actual, continuó Tasrel, con su voz normalmente firme teñida de preocupación, poseen más de 300 naves capitales y cerca de 2.000 naves de apoyo. Esto es más del triple de la fuerza que enfrentamos en la batalla anterior. La sala estalló en murmullos de asombro y alarma. El embajador Khazar, presente como representante civil de los Drahari, hizo chasquear sus mandíbulas con ansiedad. Nuestras fuerzas actuales no pueden esperar derrotar esos números usando tácticas convencionales, declaró con gravedad. No, confirmó Zhao, no pueden. Por eso no vamos a usar tácticas convencionales. Hizo un gesto hacia la capitana Reed, quien activó otro holograma. Esta vez, mostrando los esquemas de lo que parecían ser enormes estaciones espaciales posicionadas en puntos estratégicos a lo largo del sistema Vega. Estas son matrices de disrupción gravitacional, explicó Zhao. Basadas en tecnología que ambas especies, humana y Drahari, han estado desarrollando de forma independiente, pero que ahora hemos combinado. Una vez activadas, crearán distorsiones localizadas en el espacio-tiempo, atrapando a la flota de la colmena en burbujas de física alterada. En términos simples, añadió Tasrel, sus naves experimentarán una dilatación extrema del tiempo. Lo que para ellos parecerán minutos, para nosotros serán horas, dándonos el tiempo suficiente para apuntar y eliminar sus naves sistemáticamente. El consejero Besnar, quien había estado inusualmente callado hasta ese momento, onduló con obvia preocupación. Esa tecnología viola varias prohibiciones del Consejo sobre armas de destrucción masiva. Manipular las fuerzas fundamentales del universo es precisamente el tipo de investigación que llevó al cataclismo de Dembe. Con respeto, consejero, respondió Zhao, ese cataclismo ocurrió porque esos científicos no comprendían completamente lo que hacían. Nuestros equipos, trabajando juntos, han resuelto los problemas de estabilidad que plagaban los intentos anteriores. Y no tenemos elección, añadió Khazar con firmeza. La alternativa es permitir que la colmena nos aplaste por pura superioridad numérica. ¿Prefieren que sigamos las regulaciones al pie de la letra y enfrentemos la extinción, o que las flexibilicemos y sobrevivamos? La sala cayó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Fue la alta consejera Kila quien finalmente rompió el silencio, su voz antigua llevando la carga de incontables decisiones difíciles. ¿Cuánto tiempo necesitan para desplegar estas matrices? Ya hemos comenzado su construcción, usando instalaciones automatizadas en todo el sistema, respondió Tasrel. Las estructuras básicas estarán listas en 48 horas. Pero para completarlas a tiempo, necesitaremos cada nave y trabajador disponible, incluidas todas las naves del Consejo actualmente en el sistema. Finalizó Zhao. Los ojos luminosos de Kila estudiaron los esquemas flotando sobre la mesa. Después de lo que pareció una eternidad, asintió. El Consejo otorga autorización de emergencia para esta tecnología, con la condición de que toda la información de investigación y despliegue sea entregada para revisión una vez que la crisis haya pasado. Zhao y Tasrel intercambiaron miradas, una comprensión silenciosa de que ya habían asegurado copias de esa investigación en otros lugares, independientemente de las futuras decisiones del Consejo. Gracias, alta consejera, dijo Zhao con respeto formal. Ahora, manos a la obra. Tenemos menos de 3 días para preparar la mayor fiesta sorpresa que la colmena haya experimentado. Mientras la reunión se disolvía en equipos de acción, Khazar se acercó a la capitana Reed, quien ya coordinaba los horarios de despliegue con un equipo mixto de oficiales humanos y Drahari. Parece que el miedo del Consejo hacia los de mundos mortales no era del todo infundado, comentó en voz baja. Somos peligrosos.
solo que no para ellos. Olivia levantó la vista de su trabajo con una sonrisa sombría. Esa es la cosa, con la evolución en un planeta que quiere matarte, te vuelves realmente bueno en seguir con vida. Y ahora, vamos a enseñarle esa lección a la colmena. La flota principal de la colmena emergió del FTL exactamente donde la inteligencia había predicho. Sus enormes naves proyectaban largas sombras a través del sistema Vega, avanzando en una formación ominosa, perfectamente coordinada. Sus números eran incluso mayores de lo que los exploradores habían reportado, una auténtica armada de naves híbridas biológico-mecánicas que oscurecían el espacio a su alrededor. Pero los defensores estaban listos. Todas las naves, asuman posiciones defensivas, ordenó el almirante Zhao, su voz calmada y firme resonando a través de los canales de comunicación de la flota combinada. Equipos de control de las matrices gravitacionales, en posición y listos para activación a mi señal. La flota humano Drahari se había posicionado en lo que a primera vista parecía una formación suicida, agrupados en estrechos grupos, fáciles objetivos para el devastador poder de fuego de la colmena. Pero las apariencias, como solía decirse, engañaban. Las naves de la colmena aceleran, reportó la teniente comandante Reyes desde su estación en el puente del Intrépid. Se aproximan para atacar. Déjenlos venir, dijo Zhao en voz baja. Esperen a que se comprometan. En la pantalla de visualización, las enormes naves de la colmena continuaron su avance, sus cascos de apariencia orgánica pulsando con energía ominosa mientras sus sistemas de armas se cargaban. No mostraban vacilación ni cautela, solo el hambre implacable que impulsaba a su especie. Alcance en 30 segundos, contó Reyes. 20, 10. Matrices gravitacionales, actívense. Ordenó Zhao. En todo el sistema, las matrices construidas apresuradamente pero colocadas con precisión cobraron vida. Sus núcleos de energía exótica generaron campos de espacio-tiempo distorsionado que se expandieron hacia afuera en patrones calculados al milímetro. Para un observador externo, parecía como si la misma tela de la realidad ondulara alrededor de la flota de la colmena. El efecto fue inmediato y dramático. Las naves delanteras de la colmena comenzaron a desacelerar, sus movimientos volviéndose torpes, como si avanzaran a través de melaza invisible. Pero detrás de ellas, las naves que aún no habían ingresado en los campos de distorsión continuaron a velocidad normal, creando una reacción en cadena de colisiones mientras las naves traseras se embestían a las que iban adelante. «Está funcionando», exclamó alguien en la estación táctica, incapaz de mantener la compostura ante semejante espectáculo. «Todas las naves, ejecuten el patrón de ataque, Obsidian», ordenó Zhao. «Prioricen los blancos asignados. Recuerden, la dilatación temporal no es absoluta, todavía pueden contraatacar, solo mucho más lento de lo normal». La flota combinada se movió con precisión ensayada, descargando salvas devastadoras sobre las naves vulnerables de la colmena. Lo que normalmente habría sido un intercambio equilibrado de fuego se convirtió en una masacre unilateral, con las naves humanas y Drahari asestando múltiples golpes antes de que la colmena pudiera responder siquiera con un disparo. En el puente del acorazado Drahari Vigilancia Eterna, el comandante de guerra Tashrel observaba el desarrollo de la batalla con feroz satisfacción. La ventaja de los de mundos mortales, ronco a su segundo al mando, entendemos que a veces la victoria requiere cambiar las reglas del combate. La batalla rugió durante horas, pero su resultado nunca estuvo realmente en duda. Para cuando la última nave de la colmena fue destruida o inutilizada, la flota combinada había sufrido solo bajas mínimas, un milagro por cualquier estándar ante tal desproporción numérica. Mientras las señales de todo despejado resonaban por el sistema y las matrices gravitacionales se apagaban, Zhao abrió un canal a todas las naves. Aquí el almirante Zhao. La amenaza de la colmena ha sido neutralizada. A todos los que participaron en esta defensa, humanos, Drahari y del Consejo por igual, tienen mi más profundo agradecimiento y la más alta condecoración. Hoy, hemos demostrado que las diversas especies de esta galaxia, trabajando juntas, pueden superar cualquier amenaza. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud del momento se asentara. Pero más que eso, hemos demostrado algo que los de mundos mortales siempre han sabido. No es el tamaño de la fuerza lo que importa, sino la adaptabilidad, la creatividad y la obstinada voluntad de sobrevivir. Hoy,
esas cualidades salvaron no solo nuestros mundos, sino todos los mundos. Recuerden, este momento marca un nuevo capítulo en la historia galáctica. Los vítores estallaron a través de los canales de comunicación y las naves de la flota celebraron con destellos de luces de navegación. Zhao se giró hacia su oficial de comunicaciones. Consígueme un canal privado con el comandante de guerra Tazrel. Cuando la imponente figura del Drahari apareció en su pantalla personal, Zhao permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Bueno, comandante de guerra, parece que nuestra pequeña demostración de ingenio de mundos mortales fue bastante efectiva. Las mandíbulas de Tazrel se extendieron en lo que Zhao reconocía ya como una sonrisa Drahari. En efecto, almirante. Sospecho que el Consejo empezará a ver nuestros instintos, primitivos, con bastante más aprecio de ahora en adelante. Al menos hasta que pase la crisis y vuelvan a estar nerviosos por nosotros, comentó Zhao seco. Quizás, admitió Tazrel, pero nunca más podrán ignorarnos. Y más importante aún, nunca olvidarán que cuando enfrentaron la extinción, fueron los de mundos mortales quienes los salvaron. Por los de mundos mortales, entonces, dijo Zhao alzando un brindis virtual. Que sigamos aterrando y protegiendo en igual medida. Por los de mundos mortales, repitió Tazrel. Que prosperemos por mucho tiempo entre las estrellas. 6 meses después de la decisiva batalla contra la colmena, la Cámara del Consejo Galáctico volvía a estar llena de representantes de toda la galaxia, pero esta vez el ambiente era marcadamente diferente. Donde antes había habido una delgada capa de sospecha y desconfianza hacia las delegaciones humana y Drahari, ahora había un respeto nuevo, a veces a regañadientes, pero respeto al fin. La alta consejera Kila se encontraba en el podio central, su rostro sereno mientras se dirigía a la asamblea. Hoy se formaliza la ratificación del Tratado de Cooperación en Defensa entre todas las especies del Consejo, anunció su voz melodiosa, resonando sin esfuerzo en la vasta cámara. Por primera vez en nuestra larga historia, reconocemos que la seguridad no puede separarse de la diversidad, que los distintos caminos evolutivos traen distintas fortalezas, todas necesarias para nuestra supervivencia colectiva. En posiciones de honor, cerca del podio, el almirante Zhao y el comandante de guerra Tazrel estaban de pie hombro con hombro, ejemplificando la nueva alianza que se había forjado entre sus especies. Detrás de ellos, la capitana Red, ahora embajadora Red, y el embajador Khazar representaban el liderazgo civil que había ayudado a cerrar las brechas culturales entre humanos, Drahari y la comunidad galáctica en general. Además, continuó Kila, el Consejo ha aprobado por unanimidad la creación de la Iniciativa de Investigación Interespecies, dedicada al intercambio ético de conocimientos entre todas nuestras biologías y tecnologías diversas. Ya no permitiremos que el miedo a la diferencia impida el progreso científico que beneficia a todos. Desde su lugar entre la delegación científica, la doctora Elisa Morgan y el investigador Tic Troll intercambiaron una mirada de satisfacción. Su trabajo conjunto ya había llevado a varios avances en tecnología médica que beneficiaban a especies de toda la galaxia. Y por último, añadió Kila, su tono volviéndose más solemne, debemos reconocer una verdad que los recientes eventos han dejado innegable. Durante demasiado tiempo, este consejo ha operado bajo la suposición de que existe un camino correcto de evolución, una forma ideal de civilización. Ahora reconocemos que esta visión no solo es limitada, sino peligrosa. Un murmullo recorrió la cámara, algunos mostrando aprobación, otros claramente incómodos ante semejante desafío a la filosofía tradicional del Consejo. Los humanos tienen un dicho, continuó Kila, la diversidad es fortaleza. En su breve tiempo entre las estrellas, han demostrado la sabiduría de este principio. Los Drahari también nos han mostrado que ser diferentes no significa ser inferiores, que adaptarse a condiciones duras produce no barbarie, sino resiliencia. Se giró hacia los representantes humanos y Drahari. Cuando dos especies de mundos mortales se encontraron, muchos temieron el conflicto. En cambio, reconocieron espíritus afines y, al hacerlo, nos enseñaron a todos una valiosa lección sobre mirar más allá de las diferencias superficiales para encontrar un terreno común. Cuando la sesión formal concluyó y la cámara se dispersó en grupos más pequeños de discusión, la embajadora Reed se encontró abordada por el consejero Besnar, quien parecía haber superado gran parte de su anterior nerviosismo alrededor de los humanos. Embajadora Reed, la saludó,
su forma gelatinosa ondulando en lo que ahora reconocía como un gesto de respeto. Quería agradecerle personalmente por sus esfuerzos durante la crisis. Su liderazgo fue impresionante. Gracias, consejero, respondió Olivia con una sonrisa genuina, aunque creo que el mérito es de todos. Cuando fue necesario, dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos juntos. Así es, asintió Besnard. Aunque debo confesar que algunas de esas diferencias aún me desconciertan. ¿Cómo cuáles? Olivia preguntó, intrigada. Besnard cambió de tonalidad en lo que parecía ser vergüenza. Ayer observé a un grupo de pilotos humanos y Drahari participando en alguna clase de actividad física competitiva en el área de recreación de la estación. Había gritos, contacto físico y, al parecer, intentos deliberados de causar lesiones menores. Y, sin embargo, al final todos parecían complacidos con la experiencia. Olivia soltó una carcajada. Probablemente estaban jugando rugby. Es un deporte humano, y los Drahari lo han adoptado con sorprendente entusiasmo. Algo en la agresión controlada les atrae. Participan deliberadamente en actividades que arriesgan daño físico por entretenimiento. Besnard sonaba horrorizado y fascinado a partes iguales. No se trata solo del riesgo o la agresión, explicó Olivia. Se trata de probar los límites, de construir trabajo en equipo, de experimentar todo lo que nuestros cuerpos pueden hacer. Las especies de mundos mortales encuentran eso estimulante, no aterrador. Besnard reflexionó unos momentos, su cuerpo translúcido cambiando de tonalidades mientras procesaba la información. Supongo que cuando uno evoluciona en un mundo donde la muerte es una posibilidad constante, los pequeños riesgos controlados parecen insignificantes en comparación. Exactamente, asintió Olivia, impresionada por su comprensión. Y hay algo más que las especies de mundos mortales comprenden de forma intuitiva, algo que las especies del Consejo a veces tienen dificultades para entender. ¿Qué es eso? Que la comodidad no siempre es sinónimo de seguridad. A veces, elegir lo cómodo, lo que parece seguro en el momento, lleva a mayores peligros a largo plazo. Tanto los humanos como los Drahari evolucionamos en entornos donde la complacencia podía ser fatal. Besnard onduló pensativo. Eso explica mucho sobre su enfoque ante la amenaza de la colmena. Mientras nosotros buscábamos consenso y mínima disrupción, ustedes se preparaban de inmediato para el peor escenario. Y al hacerlo, confirmó Olivia, estábamos listos cuando llegó. No es que disfruten la violencia o el peligro, dijo Besnard, comprendiendo al fin. Es que lo respetan demasiado como para fingir que no existen. Esa es la diferencia, asintió Olivia. Una diferencia que quizá todas las especies de la galaxia podrían beneficiarse de entender mejor. Al otro lado de la cámara, el embajador Khazar estaba enfrascado en una conversación similar con un grupo de científicos del Consejo, explicando aspectos de la cultura Drahari que previamente habían sido malinterpretados como agresión cuando en realidad eran precaución adaptativa. Nuestro ritual de saludo, explicaba, extendiendo sus extremidades de combate, no es una exhibición de amenaza, como muchos han asumido. Esto es una demostración de confianza, mostrando que, aunque somos capaces de violencia, elegimos la conexión en su lugar. Los científicos escuchaban con un interés genuino, formulando preguntas que meses atrás habrían sido consideradas groseramente directas. Las barreras del miedo comenzaban a desmoronarse, reemplazadas por una curiosidad auténtica. Al final del día, mientras los representantes comenzaban a retirarse a sus respectivos alojamientos, el almirante Zhao se encontró solo en uno de los amplios ventanales de la cámara, contemplando las estrellas. El comandante de guerra Tasrel se acercó, sus pesadas pisadas anunciando su presencia mucho antes de que llegara a su lado. Reflexionando, almirante, preguntó el Drahari, colocándose junto a su contraparte humana. Solo pensaba en cuánto hemos avanzado, respondió Zhao. Pero no solo en el espacio, sino en comprensión. Hace 6 meses, la mayoría de los presentes en esta cámara nos veía con sospecha en el mejor de los casos, con miedo en el peor. ¿Y ahora? Preguntó Tasrel. Zhao sonrió levemente. Ahora están intentando entendernos. Eso es progreso. Ciertamente, asintió Tasrel, aunque sospecho que algunos aún nos temen. ¿Y eso es suficiente? Se preguntó Zhao en voz alta.
¿Ser valorados por nuestra capacidad de violencia, incluso si es en su defensa? Las mandíbulas de Tazrel hicieron clic pensativamente. Es un comienzo. Mi gente fue una especie viajera por el espacio durante casi 3 siglos antes de unirse al Consejo. En ese tiempo, aprendimos que la comprensión entre caminos evolutivos diferentes llega lentamente. Pero llega. Espero que tengas razón, dijo Sao. ¿Por qué? Porque hay más allá afuera que solo la colmena. La galaxia es vasta, y si nuestras experiencias en la Tierra y Dracari Prime nos han enseñado algo, es que la naturaleza es infinitamente creativa a la hora de desarrollar amenazas. Entonces es afortunado, respondió Tazrel, que los de mundos mortales seamos igual de creativos desarrollando soluciones. Y quizá aún más afortunado que nos encontráramos antes de encontrarnos con algo peor. Sao se giró para mirar directamente a su aliado. Amigos improbables, entonces. Y enseñando a la galaxia que cuando 2 especies de mundos mortales se encuentran, ninguna tiene que inclinarse, concluyó Tazrel. Ambas pueden mantenerse erguidas juntas. 1 año después. La plataforma de observación de la recién construida Academia Interespecies estaba llena de representantes de docenas de mundos, todos reunidos para presenciar la primera generación de oficiales entrenados en tácticas tanto humanas como Drahari, además de los protocolos diplomáticos del Consejo. El teniente Kai Wilson estaba de pie con orgullo en su uniforme de gala, ahora adornado no solo con las insignias de la Fuerza Espacial de la Tierra, sino también con un pequeño emblema que representaba su formación cruzada con la flota Drahari. A su lado, Risgar llevaba la armadura ceremonial equivalente de su pueblo, modificada de manera similar para reconocer su entrenamiento humano. Difícil de creer que ha pasado 1 año, comentó Kai en voz baja mientras observaban a varios dignatarios dar discursos desde el podio. Se siente como si aquel primer ejercicio conjunto hubiera sido ayer. El tiempo se mueve de manera diferente cuando la supervivencia está en juego, respondió Risgar, filosófico. Aunque debo admitir que aprender sus deportes humanos ha hecho que el año pase más agradablemente de lo esperado. Kai sonrió, todavía dolido por perder ese último partido de rugby. Risgar hizo chasquear sus mandíbulas con fingida indignación. Tu equipo incluía a la doctora Morgan, quien inexplicablemente entiende demasiado bien las debilidades en el centro de gravedad de los Drahari. Eso te pasa por dejarla estudiar tu fisiología 6 meses seguidos, rió Kai. El conocimiento es poder, amigo. Su broma fue interrumpida cuando el almirante Sao subió al podio, su voz resonando con la autoridad de la experiencia. Hoy no solo celebramos la inauguración de esta academia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia galáctica. Comenzó. Hace 1 año, tras el conflicto con la colmena, muchos se preguntaron si la cooperación entre especies continuaría más allá de la crisis inmediata. Hoy, al mirar a estos cadetes humanos, Drahari y representantes de 12 especies del Consejo, creo que tenemos nuestra respuesta. Desde su posición entre el liderazgo civil, la embajadora Red, antes capitana, intercambió una mirada de satisfacción con Kazar, quien había sido instrumental en diseñar el currículum de intercambio cultural de la Academia. La Academia Interespecies representa nuestro compromiso de aprender unos de otros, continuó Sao. No de borrar nuestras diferencias ni de pretender que no existen, sino de comprenderlas, respetarlas y encontrar fortaleza en ellas. El público aplaudió cortésmente, aunque Kai notó que las secciones humana y Drahari lo hicieron con considerable más entusiasmo que algunos representantes del Consejo. Los viejos hábitos mueren lentamente, murmuró Risgar. Como también los viejos miedos, coincidió el Drahari, pero eventualmente mueren, o evolucionan en algo más productivo. Al concluir la ceremonia y comenzar la recepción formal, la doctora Morgan fue abordada por un joven científico del Consejo, un Minerd, una de las especies apodadas malvaviscos conscientes por los humanos. Doctora Morgan, la saludó el Minerd con un gesto formal. Soy el investigador Lumi. He estado estudiando sus trabajos sobre respuestas evolutivas ante presiones ambientales. Su investigación está desafiando muchas de nuestras suposiciones. Espero que de manera positiva, respondió Elisa con una sonrisa. De manera necesaria, replicó Lumi con seriedad. Durante demasiado tiempo, mi especie ha evitado hacerse preguntas difíciles sobre nuestro lugar en la galaxia. Evolucionamos en condiciones casi ideales,
sin muchos depredadores ni grandes cambios ambientales. Nos hizo contemplativos, artísticos y vulnerables. Y por eso, añadió Elisa suavemente, han decidido aprender cómo piensan las especies de mundos mortales. Sí, afirmó Lumi. Hoy me ofrecí como voluntario para la división científica de la academia. No para volvernos como ustedes, sino para complementar sus enfoques con nuestras propias fortalezas. Elisa sintió una oleada de optimismo al escuchar esas palabras. Ese es exactamente el punto de esta academia, no homogeneización, sino sinergia. Que cada especie aporte sus ventajas evolutivas a la mesa. Al otro lado del salón, la alta consejera Kila estaba conversando con el comandante de guerra Tasrel, sus antiguos ojos estudiándolo con una nueva comprensión. Debo confesar, comandante de guerra, dijo suavemente, que cuando los humanos y los Drahari se unieron al consejo en tan rápida sucesión, temí que eventualmente formarían una alianza contra el resto de nosotros. Sus antecesores evolutivos similares los hacían aliados naturales y potenciales conquistadores. Las mandíbulas de Tasrel se relajaron en lo que Kila ahora reconocía como una sonrisa, no una amenaza. Un temor lógico, alta consejera. Sí, pero basado en un malentendido fundamental sobre lo que enseñan los mundos mortales. ¿Qué es eso? Que el poder sin control se destruye a sí mismo. En un mundo que constantemente intenta matarte, aquellos que no pueden controlar su fuerza, que desperdician recursos en conflictos innecesarios, que fallan en formar lazos de cooperación, no sobreviven lo suficiente para alcanzar las estrellas. Kila reflexionó sobre esas palabras, sus ojos luminosos mostrando un destello de comprensión. Un maestro duro, pero efectivo. El más duro, asintió Tasrel, pero una vez aprendidas, sus lecciones jamás se olvidan. Mientras la recepción continuaba, las distintas especies interactuaban con más libertad que nunca antes. Las diferencias culturales persistían, claro, pero el miedo que antes definía esas interacciones estaba disminuyendo visiblemente. En una esquina, la teniente comandante Reyes enseñaba a un grupo de jóvenes oficiales del Consejo una versión simplificada del póker humano, explicando cómo el juego de faroles y cálculos probabilísticos tenía sorprendentes aplicaciones tácticas. En otra, ingenieros Drahari demostraban su tecnología de aumentación exoesquelética a científicos fascinados del Consejo, mostrando cómo adaptaciones nacidas para sobrevivir en su mundo hostil se habían refinado en herramientas para exploración y construcción. Y en el centro de todo, el almirante Sao y la embajadora Reed estaban junto a sus contrapartes Drahari, observando cómo el futuro de la galaxia tomaba forma ante sus ojos. ¿Sabes qué es absolutamente ridículo?, dijo Reed con una sonrisa, repitiendo las palabras que había dicho en aquella conversación con Quasar un año atrás. Que haya hecho falta un evento casi de extinción para que todos se dieran cuenta de que la diversidad es realmente una ventaja. Las mandíbulas de Quasar chasquearon con diversión. Quizás lo más ridículo es que alguna vez se pensara lo contrario. Y después de todo, la evolución misma demuestra que la adaptabilidad, no la uniformidad, es la clave para la supervivencia. Por la adaptabilidad, entonces, Sao alzó su copa en un brindis. Y por la continua cooperación entre los de mundos mortales y los de mundos jardín, añadió Tasrel. Por el futuro, concluyó Quasar. Hoy, sea cual sea la amenaza que nos depare, la enfrentaremos no como especies separadas, sino como una galaxia unida. Las copas tintinearon y las mandíbulas se entrechocaron en señal de acuerdo. Ojos humanos y Drahari se encontraron, compartiendo una comprensión nacida de caminos similares en mundos distintos. Dos especies de mundos mortales que no encontraron enemigos en el otro, sino aliados a quienes valorar. Porque al final, cuando dos de mundos mortales se encuentran, no es inevitable que uno deba inclinarse. A veces, simplemente se reconocen, se mantienen erguidos juntos y enseñan al resto de la galaxia que es la verdadera fortaleza. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.